Bienvenidos a un nuevo programa de Abra Boletín Virtual. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a ella, que es escritora, es periodista, es docente, es bibliotecaria. Estamos hablando de Graciela del Carmen Vega. Graciela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy Bueno, bien, gracias Gustavo. estamos muy contentos de poder conocerte mejor, de poder entrevistarte y como siempre queremos comenzar sabiendo sobre tu vida, sobre tus inicios de forma muy descontracturada. Contanos un poco dónde naciste, de qué barrio sos, si seguís viviendo en el mismo lugar, si ahora estás viviendo en otro lado, cómo está compuesta tu familia. Contanos, Graciela. Bueno, nací en Lomas de Zamora, en un barrio, Villa Galicia, San José. Aquí vivo después de un largo periplo por distintos lugares. Eh, Como a los 25 años me casé con un guardaparques y, y viví en distintos parques nacionales. Mi hijo es hijo del guardaparques y nació en el Palmar, en Colón, Entre Ríos. Después de ahí viví en La Pampa, en Lihuecalel, que es el semidesierto, Sí. lejos de todo, con mi hijo chiquito. Y después de ahí, en Los Alerces Chubut, el paraíso, durante los muchos años. Y bueno, después del retorno a Buenos Aires, el retorno después de la muerte de mi mamá y demás, a la casa materna. Así que bueno, y de vuelta en el barrio. Y con la pandemia volví. Ulises, yo digo que en los periplos, viste, uno se siente. La versión femenina de Ulises más o menos, pero bueno, digo, mi abuelo fue Ulises para mí, porque también hizo tanto periplo en su vida y tantos cambios, y que a uno le queda esto de ser nómade por mucho tiempo. Y bueno, el Graciela, reencuentro con. vos siempre supiste que ibas a ser escritora, que ibas a ser bibliotecaria, que ibas a ser periodista, o cuando eras adolescente tenías otras inquietudes. ¿Cómo fue que te fuiste No, tirando para ese lado? yo siempre quise ser escritora. Y como que venía reafirmado también mi mamá en su sueño, mi papá, un poco, si bien a veces eh, había no solamente de escribir, sino que, bueno, otras tareas afines a la escritura. Yo comencé a los 17 años, tuve la suerte, que realmente suerte, porque ayer lo hablaba con una señora conocida que estaba en un periplo de cambio. Yo digo, la verdad que yo debo ser afortunada, porque yo, en mi primer trabajo fue lo que quise y seguí trabajando siempre de lo que quise y siempre me apasioné con lo que hice y digo, y me sigo apasionando día a día con lo que hago. Y entonces eso es raro porque hay gente que trabaja para ganar un sueldo y además tiene un hobby o tiene una pasión. A mí se me dieron las cosas y a veces hablando con compañeros de la universidad me dicen, ay, vos tuviste la suerte, sos la única que nosotros seguimos. Yo empecé siendo docente de lengua y literatura y ellos dicen, nosotros entramos a la facultad con el sueño de ser escritores y nunca lo pudimos cumplir y vos sí. Digo, esta cosa de, pese a esto del desplazamiento físico, ¿no? De pagar derecho de piso en cada lugar nuevo, de volver a reiniciar tareas, que yo Sí. concursar un cargo, todo esto fue permanente, el reinicio. Y al volver a Buenos Aires me di cuenta de todo lo que tenía, ¿no? Porque el reinicio, o sea, yo vuelvo a Buenos Aires y en poco tiempo, de la nada, digo, y con gente que me quería mucho también, que me hizo un contacto, y entro a Villiquen, entro a trabajar como redactora y después redactora especial, ¿no? Que es un grado superior, eh, en En una Villiquen, histórica y revista, ¿no? Infantil, en una no, pero histórica. aparte de Villiquen es la universidad misma. En Villiquen Claro. aprendés de todo, de ciencias, de todo. Todas las áreas del saber pasan por ahí, pero aparte sabes cómo tenés que entenderlo y contárselo a un niño. Entonces es un aprendizaje
Aparte, no sé, subirte a un taxi de golpe e ir al Museo de Bellas Artes a hacer una nota. Y pintaba, ir al Cirque du Soleil que llegaba. Y de golpe a la Casa Amarilla, porque Palermo, no sé quién. Entonces, estaba todo, todo era un crisol de novedades. O sea, ideal, el trabajo ideal para mí, que soy curiosa, que me encanta todo, me encanta saberlo todo, las ciencias, esto, soy la chusma, la chusma del conocimiento, me encanta, me encanta la revista, por eso, me gusta, porque es la conjugación de un montón de cosas, no solo lo literario. A mí solo lo literario, si tengo que abocarme solo a los libros de literatura, me moriría de aburrimiento. Yo quiero leer también uno de jardinería, también saber qué pasa con el sol, con las estrellas, con todo eso. Y hablando de literatura y acercamiento a la literatura y a la lectura, ¿cómo ves hoy, ¿sí?, ese rol, ¿sí?, o ese desempeño en los niños? ¿Crees que también, como mucha gente opina, es una cuenta pendiente para un mejor desarrollo? ¿Crees que las cosas que se están haciendo hoy para el acercamiento a la lectura son las correctas? ¿Se podría mejorar? Contanos un poco en tu experiencia, sabiendo también que vos fomentaste, ¿no?, la promoción de la lectura en familia, a través de un programa de lectura de libros y casas de la cultura de la nación. Sí, estuve trabajando para Cultura Nación y diseñando programas de lectura para todo el país y llevando y viajando a esos lugares a implementarlos y verlos. Digo, se hace mucho y cada vez más. Yo cuando comencé con este tema fue en el 80 y pico, cuando decía que yo, no sé, no terminé de contarte que me inicié a los 17 años, Sí. mientras estudiaba y era muy joven, pero como en ese momento las escuelas en las que yo trabajaba no tenían biblioteca, no había plata para en ese entonces ni para libros ni para fotocopias. Y entonces mi voz tenía que alcanzar a los vagonetas de primer año, de tercer año, que estaban ahí, que no te daban bolilla, en un industrial, en donde los chicos no prestaban mucha atención, pero entonces tuve que empezar a leer cambiando las tonalidades de voz, haciendo malabares para llegar a, a atraparlos y llevar literatura atrapante. Entonces, bueno, eso, haber logrado que ellos hicieran un recital de poesía en el aula, un tercer año, me acuerdo, de la escuela técnica, todo eso hizo que comenzara mi interés. No había nada, había un solo libro de animación a la lectura de Montserrat Sarto de España, pero no había implementado nada. Ahora está todo, ahora están en los programas la promoción lectora. Digo, ahora tenemos digamos, vía libre para hacer todo eso. Está dentro de la currícula, de los talleres, de la capacitación docente. Y bueno, yo creo que se avanzó muchísimo. Te estoy hablando de hace unos cuantos años, ¿no? ¿Y vos Así crees que deberíamos que mejorar, Graciela, en cuanto a la estimulación temprana de la lectura? yo, ¿Vos crees que es primordial, ¿no?, para el desarrollo cognitivo de los niños? Contanos un poco también tu pensamiento sobre este tema. yo escribí un libro que se llama Cuentos para leerle a la panza, ¿no? En este contacto lo escribí desde algo muy personal, que era un embarazo de riesgo allá en el Palmar, y los últimos meses en cama para retener a mi bebé. Y ahí empecé a escribirle un cuento, que nacieron mis cuentos de Selmira. Y bueno, y empecé a escribir sobre cuentos para leerle a la panza, seguramente sosteniendo y haciendo de sostén afectivo y contactando con mi hijo. Y realmente sí es una vitamina, no te digo que nació leyendo, pero más o menos, a los 3 años leía y escribía, digo, no tuvo opción mi hijo. Pero bueno, más allá de, no tuvo opción, digo, porque estaba empapado de todo eso. Pero, digo, sin irse a ese extremo, en la importancia de la voz materna en la contención
del niño y del niño pequeño, del bebé, poder relatarle cosas que no tienen por qué ser literatura, sino relatos por ahí como lo que te contaba tu mamá, tu abuela, relatos familiares, relatos del barrio, historias que vos te imaginás, qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas. Yo siempre digo que para todo público, ¿no? Nosotros en la Biblioteca Municipal de Almirante Brown, que es una biblioteca que dirijo, eh, construimos un espacio especial que es la Bebeteca. Y ahí pueden ir las mujeres embarazadas, los niños pequeños, con sus mamás, bueno, se dictan talleres, hay contenido especial para ellos. Bueno, Graciela, ese creo. antes de meternos en la biblioteca en sí mismo y en tu labor como directora de la biblioteca, quería preguntarte sobre tus referentes en la escritura. ¿Quiénes fueron aquellos que vos decías de adolescente y en esos comienzos de la escritura, los que te marcaron el camino para decir yo quiero ser como ellos, yo quiero dedicarme a esto, quiero escribir novelas, quiero escribir cuentos, quiero ser escritora? ¿Quiénes fueron aquellos referentes? Yo soy muy paria. No tengo. Si me decís que yo soy una como anárquica muy grande, porque me desprendo muy fácilmente, pero sí, ayer lo dije también en una entrevista donde me preguntaban por qué mi libro Antiguas, a qué se debía, bueno, y cuál era mi referente cercano. Yo siempre recuerdo un episodio de la compra de mi primer libro que yo me compré con la plata que ahorraba, que mi mamá me daba monedas para comprarme golosinas en el recreo, que normalmente te daban, o para comprarte algo en el recreo, y yo ahorré todas esas monedas y me compré un libro que veía pasar como si fuera un kiosco, pero no era una librería estándar, que vos tenías una puerta y entrabas. No, había una ventana y ahí estaban todos los libros expuestos. Y me compré el libro de Alfonsina Storni, Antología Poética. Me enamoré. Llegué en el colectivo, abrí ese libro y estaba en el primer año de la escuela secundaria. Ya había leído, mis inicios fueron por los cómics, con mi hermano, recorríamos el barrio, cambiábamos revistas, nos leímos todo lo que había en esa época. Y, y bueno, pero mi libro comprado por mí y Alfonsina, con su voz y su rebeldía y qué sé yo, bueno, ella fue emblemática, ¿no? Y después, bueno, comencé con lo que en mi adolescencia circulaba, que me había Siddhartha, Demian, ¿no? Germán Hesse era como, estaba, y después, qué sé yo, Whitman, y vino, qué sé yo, ya nos íbamos Sartre, todo el existencialismo, toda esa Sí. época, los poetas malditos, viste, todo esto, íbamos a grupos de adolescentes con toda esa onda de Rambo y todo esto, Baudelaire. ¿Recordás tu primer acercamiento a la biblioteca? ¿Cuándo fue? La que dirijo. No, no, no. Cuando eras adolescente, cuando eras niña, si es que fue en ese momento, ¿cuándo fue tu primer acercamiento a una biblioteca? ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste una? ¿O tal vez en el colegio? Eh, sí, en el colegio, en la escuela, no, en la escuela primaria no nos llevaban, por eso te digo que estamos con mucha ventaja y muy crecidos en este tema, porque, eh, bueno, así como no tuve jardín de infantes, porque no se estilaba, en mi generación soy del 63, tengo 57 años, Ok. pero no era común que fueras a un jardín de infantes. Quizás a otros sí, o en Capital, pero en este barrio no era. Y, eh, y recuerdo también que mi mayor biblioteca, o no había una biblioteca física cerca de mi casa. Había una señora que vivía frente a mi casa, que era profesora, y que tenía una biblioteca enorme.
Entonces yo iba a ese lugar. Y ella, la recuerdo que yo iba a la hora de la siesta, porque yo no dormía la siesta, y le tocaba timbre, entre temerosa y atrevida. Le tocaba un timbre, era la mamá de una amiga, le tocaba timbre y le pedía un libro. Entonces debe haberse cansado esta mujer de que yo se lo llevaba, era tanta mi demanda, que un día me dio como muchos libritos encuadernados, que estaban, o semi-encuadernados, que era Desiré, el primer amor de Napoleón, me acuerdo, que era así, un libro enorme. Me habrá dicho que, bueno, tiene para rato y no me... Yo no me levanté, creo que del lugar, yo leía en mi cama, me tiré a leer y creo que no sé, no debo haber parado más que para comer y dormir y ir al baño y nada más, porque me devoré Desiré. Y se lo llevé y me dijo, vos no lo leíste. Yo le dije, sí, sí, lo leí. Y me dijo, a ver, y me empezó a hacer preguntas, y se dio cuenta que lo había leído. Sí, Realmente esa fue mi biblioteca. qué linda anécdota, digamos, y qué buen recuerdo, ¿no? Y recordar a esa vecina que tenía esa biblioteca gigante Delia, que te permitía Delia, sí. acceder, ¿no? A la información de alguna manera y que vos lo puedas replicar hoy desde tu biblioteca. Y ahora sí, ya llegando a la actualidad, ¿sí? Y metiéndonos en la biblioteca que vos dirigís. Nos contaste que ustedes hacen talleres, ¿sí? Que brindan determinados servicios a la comunidad. Contanos un poco más sobre este tema. Bueno, tenemos dos perlas, como te decía, que es la biblioteca, que esto y el bibliomóvil, o los bibliomóviles. Tenemos el Qué bueno bibliomóvil eso. que Conavip, el primero, el número 1, que Conavip entregó, lo tenemos nosotros. Y tenemos un bibliomóvil que compró el intendente, el doctor Mariano Cascallares, actual intendente, para nuestros 100 años. Nos compró un Iveco 0 kilómetro, que lo transformamos en bibliomóvil. Vino transformado, ya equipado, todo para funcionar como bibliomóvil. Y con él recorremos escuelas, eh, eh, otras instituciones del partido y merenderos, comedores, salas de CAPS, centros de atención primaria a la salud. Y bueno, hacemos muchísima tarea con talleristas que contrata el municipio. Pertenecemos al área de cultura y bueno, con ellos estamos todo el tiempo, a veces doble turno, o el vive en la calle, y lo reconocen y es popular. Graciela, en cuanto a la accesibilidad, ¿no? A la información, estamos, Argentina, a punto de poder acceder a participar en el Tratado de Marrakech, ¿sí? Y poder modificar esa ley que nos permitiría a los argentinos, a aquellos que poseen alguna discapacidad visual o de acceso a la información, poder, ¿sí? Acceder a la misma. Desde la biblioteca que vos dirigís, ¿tienen acceso de alguna forma a la información para personas con discapacidad? Contanos sobre esto. Sí, 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 sí. Hace poco, bueno, hace menos de un año, continuamos en obra. eh, Mariano Cascallares, también nuestro intendente, remodeló totalmente la sala principal, que es la sala de lectura, con los accesos para discapacitados también. Venimos trabajando hace un tiempo bastante considerable con una persona no vidente que trabajaba escribiendo en una máquina que le habían entregado a él, escribiendo braille, y compartiendo con los chicos, yendo a las escuelas a contar en qué consistía.
qué tarea hacía él en la biblioteca, de encuadernación o reparar libros. Bueno, por cuestiones de salud, él ahora está en un lugar más cercano a su domicilio, pero bueno, fueron muchas cosas vividas y que nosotros aprendimos de él también muchísimo, Martín Ergleu. Vos, Graciela, fuiste redactora, fuiste jefa editora, ¿sí? De varios ciclos, trabajaste como editora externa también. Contanos un poco esta relación que pudiste entablar entre el periodismo, ¿sí? Y la escritura y trabajar en distintos medios. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, por eso te decía que una cosa lleva a la otra. Como profesora me transformé en animadora de la lectura, promotora. Después, cuando desde Villiquen te forma en muchos ámbitos, como te decía, y en Villiquen aprendí a editar, porque teníamos un equipo muy cercano con los diseñadores gráficos y nosotros plantábamos. Esa es la palabra. Cuando yo entré a la revista no entendía que era plantar una nota, ¿no? Tan relacionada a algo que me gusta tanto como tener mi jardín de invierno, mis plantas, mi vivero, todo eso está muy, muy asociado. Plantábamos con los diseñadores, con los ilustradores, era una relación tan cercana de equipo, que si hay un equipo es realmente ese equipo donde vos sacás el producto y lo ves y lo revisás y viene el corrector ahí. Bueno, eso me fue formando y de ahí me fui a trabajar como jefe editora a Macmillan, Puerto de Palos y Estrada, que estaba en ese momento fusionado. Después que yo tenía que escribir manuales con la cabeza de Puerto de Palos y otro redactarlo con la cabeza de Estrada, que son como competencias, ¿entendés? Una cosa es más novedosa, otra más tradicional. Entonces yo tenía que ser tenía que tener esa doble mirada. Después se dividió, llegó un compañero para Estrada y yo me quedé en Puerto. Y diseñando una serie de manuales para primer ciclo, porque el primer ciclo es el punto fuerte de una editorial, es el que vende. Y bueno, desde ahí la relación te da, digamos, una editorial que te da también puntos de contacto con escritores, con información, Entonces cada vez crecían más las ganas de hacer libros. Si vos me preguntas hoy, ¿qué querés hacer, Graciela? Hacer libros y plantar cosas y tener plantas. O sea, te digo, en mis dos pasiones está lo verde y la tinta. Entonces, ¿qué sabes hacer? Libros. Y bueno, hacer un libro significa empezar con la tapa, la contratapa, el número de página, el diseño de lo que va arriba, de lo que va... De tener en la cabeza el personaje, tener la cosmovisión, tener el público, eso te da un entrenamiento tan grande de cómo pensar el mundo, porque pensar un libro en eso es pensarlo después como escritor, es como que el trabajo, uno escribe con todo eso en la cabeza. Es como decirte, uno escribe páginas, uno escribe acompañado por formas, se te instala sin querer lo estético, lo icónico, ¿no? Está todo ahí. Y No tocaste el sé cómo tema de la explicarte. escritura de los libros, y actualmente podemos ver dentro de tus publicaciones, ¿sí? Una larga posibilidad o alternativa en cuanto a lectura de lo que vos escribiste, ¿no? O sea, Un bicho de ciudad, la historia de Selmira, El profesor de silencio, y así podríamos seguir
un largo rato, porque sos una escritora con mucha producción. ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿O estás a punto de publicar algo nuevo? Estoy escribiendo muy poco en pandemia, porque mis tiempos, o como que todavía no le encuentro la vuelta. Sí escribo en mi cabeza mucho, largo cosas, tengo un borrador, voy acomodando, y estoy, como te puedo decir, en el umbral de un momento decisivo, que es largarme a terminar mi novela, que está como en retazos, que yo siempre hablo de retazos de lectura. Bueno, es retazos. Me tengo que sentar con la aguja a coser todo lo que tengo escrito. Ese es el trabajo mayor que le escapo, porque es el de laburo grande, de poner la cola en la silla, como decía mi maestro Gustavo Roldán, de poner la cola en la silla y laburar. Ese es el laburo que tengo que hacer. Entonces, en mi novela, La última línea se llama, Bien. tiene que finalizar, tiene que terminarse. Eso me está costando, le escapo a eso. Entonces me disperso con otra cosa, me entretengo con otra cosa y le escapo a ese punto final, la última línea. ¿Qué género tiene La última línea, Graciela? Novela, Novela. novela. Sí, es una Bien, aspiración. Yo amo leer novela y sí, amo leer ensayos. Por sí. esta curiosidad que te digo que soy curiosa y me encantan los ensayos, me encanta el pensamiento, las reflexiones, la filosofía, todo lo que tenga contenido así, yo digo, juguito existencial, eso es lo que me gusta. No para entretenerme solamente, a mí me gusta que, como cuando veo una película, que me deje pensando por lo menos una semana. Eso es lo que aspiro, ¿no? Que se me queden pegados esos personajes. Y la novela, pues todo el mundo, o sea, yo comencé escribiendo poesía, leyendo y escribiendo poesía. Amo la poesía, reniego cuando me dicen que soy poeta, porque yo no me considero poeta, porque no continué en la línea de la poesía, pero tampoco termino de siendo una narradora full time, porque la poesía me brota, me nace, me gana, me invade. Entonces, cuando escribo prosa me cuesta mucho desandar, armar, porque la poesía me brota así. Me brota como, no sé, como la sonrisa, como la risa, como lo que sea, pero no la puedo evitar. Entonces es muy difícil avanzar. Soy una poeta que no quiere ser poeta, pero lo tengo en el, no lo, es mi contextura, es como si yo, no sé, no sé, fuera, no sé, tuviera algo contextual que yo lo quiero eliminar o cambiar. Digo, Qué no difícil, se puede Graciela. hacer una cirugía estética y quitarte el ser poeta, no Claro, puedes qué pasar a difícil poder ser encasillarse, prosista. ¿no? Cuando una persona como vos te definís, ¿no? Tan curiosa y que ha incursionado en tantas cosas, que tienen en algún punto algo que ver, pero no dejan de ser distintas, ¿sí? Tener que después, cuando alguien te pregunta, definirse. ¿Y vos qué sos? ¿Sos poeta, sos narradora, sos bibliotecaria, sos periodista, sos profesora, sos investigadora? Soy todo. Sí, En realidad sí, es... me decían, eso no lo sabía de vos, y no sabía esto, y qué sé yo a veces me pongo a contar, digo, la gente, porque me dicen, ah, sí, conozco, digo yo, o tal cosa, conocí o conozco, y entonces hasta mi hijo me carga y me dice, conozco, y como se burla, ¿viste? Porque realmente, qué sé yo, no sé, hasta, no sé, el último vuelo, los aviones de la NASA, hasta no sé qué sé yo. Conozco, pero porque lo escuché, hice un reportaje, porque me empapé, porque investigué, porque, bueno, todo eso es un poco el tema de mi novela es la comunicación humana, ¿no? A veces en esta época uno se replantea si quién te va a escuchar o quién te va a leer o quién te va a entender. Es mejor ponerlo en la ficción que en la vida real. En la vida real sos
una vieja llena de historias, pero, pero bueno. Graciela, tengo una duda existencial, ¿no? Y me gusta preguntárselo a aquellos escritores, y más a aquellos escritores de novelas o ensayos, como, te lo digo también como periodista y comunicador, ¿no? No solamente como futuro bibliotecario, estoy a punto de recibirme, entre otras cosas que también al ser muy curioso he indagado en lo académico. Eh, en la era de lo efímero, ¿no? Porque hoy es todo un instante, un momento, una red social, un TikTok de 1 minuto, de 60 segundos, y ya es pasado. Pasó en un instante y ya no lo recuerdo. ¿Cómo es escribir, ¿sí? Sabiendo que el consumo masivo es en 60 segundos? Y es una pregunta que yo también me hago y que siempre la tengo presente. Por eso también había una vez pensado en un libro que después desestimamos, pero por lo que ocasionaba el título, ¿no? Pero para mí eran pastillas para leer, jugando con esto. Jugando pastillas en diseño, pero como no todo el mundo Sí, sabe, en diseño tal cual, la gráfico, pastilla. la Sí, pastilla es como el sí, recuadrito que recuadro, sí, te un sector. sintetiza algo, exacto. Entonces, para mí siempre la palabra pastilla, haceme una pastillita de 1600 caracteres, haceme una pastilla de 1200 Claro. caracteres. Bueno, te decía el diseñador y uno hacía la pastilla. Pastillas para leer, qué lindo sería poder encuadrar en caracteres rápidos y visuales algo para un libro visual. Yo siempre veo libros visuales porque realmente eso ayudaría mucho y la información eh, pegaría justo es muy importante todo en que vos leas, el tipo de letra y tipografía que usás, si es cómoda, si no es cómoda. Muchas veces hablábamos con especialistas y qué importante sería, ¿no? Que para los adultos mayores hubiera otra tipografía más grande, libros que demandaran otro tipo de diseño. Pero bueno, el diseño de los libros es muy importante. Y creo que en la lectura inmediata, volviendo a esto, a las pastillas, también sería cómodo para esta época hacer un intento intermedio, ¿no? Porque yo te digo que yo la saturación del WhatsApp, la saturación de Internet, la saturación hace que cada vez quiera leer menos o quiera escuchar menos. Eso también sucede, porque Sí. más allá de la lectura, también me parece que hay algo que es mucho más grave, que no podemos escuchar. Y no podemos escuchar audios, yo escucho permanentemente de gente allegada, muy cercana a mí, que un audio de más de 1 minuto no lo lee, no Sí. lo lee, o lo comienza y lo termina. Entonces, si no estamos pudiendo escuchar por el estrés, por la velocidad del mundo, por la velocidad del trabajo, por la velocidad nuestra, porque yo creo que ya ponemos al mundo y al trabajo como excusas, Sí. porque ¿qué pasaría si yo me quedo sin ese barullo, como me decía mi abuela, barullera? Eh, metía barullo. ¿Qué pasa si yo me quedo sin el barullo y me quedo en silencio? Seguramente me voy a deprimir o voy a inventar algún reemplazo al estrés del trabajo. Entonces, tampoco voy a poder escuchar, porque cuando uno está deprimido es el estado más egoísta que existe o que está mal, ¿no? No digo depresión como enfermedad, hablo de que está bajoneado. Entonces me veo el ombligo y no veo a nadie más y no escucho. Entonces, el no escuchar parece que es una constante. En este momento de inestabilidad, lo inestable, o lo más estable es lo inestable, y también el no poder, ya no solo mirar, porque no me detengo a ver un árbol, no me detengo a ver algo estético o lo que sucede,
en el mundo, no solo no... ¿Qué pasa con los sentidos? No miro, no escucho, y bueno, si no leo, eh, es un poco, es un poco, no quiero ser apocalíptica, pero digo, hay que repensar el tema de los sentidos. ¿Para qué Y hablando, tenemos? hablando de los sentidos y de leer, Graciela, ¿vos consumís literatura en otro soporte que no sea el papel? ¿O sos bien tradicionalista o No, lees, no, 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 lees a través de leo mucho, mucho leo en la red, mucho, mucho leo en la red, mucho. bien? Eh, ¿Y considerás, Graciela, que más allá de lo que esta pandemia produjo, ¿no? Yo considero, en lo personal, que hubo un desarrollo, ¿sí? En cuanto al acceso a la información, hubo un desarrollo en cuanto a lo literario, hubo un acercamiento muy profundo de los niños y de los adolescentes hacia la literatura por estar encerrados, ¿sí? Entonces, yo creo que por un montón de aspectos la cuarentena fue negativa, pero en cuanto a lo literario fue un acercamiento muy importante y hubo una demanda muy importante en cuanto a la literatura y al consumo a través de Internet para aquellos que podían tener acceso, ¿no? Al Internet o a una computadora. Contanos cuál es tu opinión acerca de lo que sucedió en esta cuarentena y este acercamiento a la literatura de parte de los adolescentes y los niños. Vos sabés que yo no puedo verlo solo no puedo ver esa apertura solamente en lo literario. Yo lo veo un poco más grande. Veo la vuelta a un tiempo de aldea, digamos, ¿cómo te puedo decir? De casas, de sumatoria de casas de hogar, la vuelta al hogar. Y la vuelta al hogar encierra, porque para el Día de la Madre no había, en el vivero se había agotado la tierra para macetas, porque no había plantas, porque escaseaban, porque fue un boom. Es un área que digo, ¿por qué fue un boom la venta de plantas? Porque todo el mundo vende plantas y porque todo el mundo consume plantas y todos viven de eso. Muchos docentes se han dedicado a vender y revender plantas. ¿Qué pasó? Y de pronto tuvimos tiempo, y de pronto tuvimos casa, y de pronto Claro. tuvimos espacios que cuidar. Bueno, estamos en casa, tenemos tiempo libre, y la literatura es, digamos, es otro bien que, así como te digo, como hacer tu huerta en tu casa, es otro bien que nosotros al que volvemos. Esto en la ciudad parece casi como una novedad o algo loco. Y es lo que en el interior, yo que viví tanto tiempo en el interior y realmente viví con pobladores, no Sí, viví, pude observar distintos lugares, distintas culturas, el litoral, el sur, el norte. Eh, la verdad que esto que estamos viviendo en pandemia es lo que normalmente se vive en el interior. Es tu contacto, por más que vos trabajás en la escuela, trabajás en un lugar, en otro, pero hay una vuelta al hogar. Y nosotros habíamos perdido la vuelta al hogar. La vuelta al hogar, el hogar estaba perdido. Era un lugar donde dormir, donde comer, donde estar o reencontrarte con alguien, con tu pareja, con tus hijos, pero el hogar, eh, eh, como se entendía o se vivía por ahí en otro tiempo, ya no estaba. Y creo que es esto lo que volvió. Volvió el hogar. Y la lectura era parte del hogar. Esas sí. siestas largas se llenaban leyendo. El soporte no importa. Puedes hacerlo en internet, puedes hacerlo en papel, puedes hacerlo, no sé, yo hasta a falta del libro, porque ya no había más y no tenían más, he leído diario, he sacado cosas
pero en esa avidez por la lectura. Pero para llenar el tiempo, y mirar, la lectura, la escritura, las pasiones, digo, aquel artista plástico, el que le gustan las artes, el que le gusta la ciencia, el que le gusta lo que sea, todas las pasiones humanas tienen, me acuerdo siempre de una película, me remiten a mí a una película que si me preguntás de qué trataba la película, ni me acuerdo mucho, porque creo que no, la vi con mi hermano, fuimos a verla con mi hermano y no la entendimos, la volvimos a ver, bueno, el tema es El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas, en un momento yo recuerdo a ese hombre decir, ¿por qué se apasiona con las orquídeas? Porque recortan al mundo, porque cuando uno se apasiona con algo, se olvida de todo el miedo que le da lo grande y lo amenazante que es el mundo, ¿no? Entonces, Sí, cuando nos apasionamos con algo, cuando nos entretenemos con algo, cuando disfrutamos con algo, lo que hacemos es refugiarnos de ese miedo grande. Graciela, para ir finalizando y agradecerte por tu tiempo y habernos permitido meternos un poco en tu historia y en tu vida, si un adolescente se te acerca hoy y te dice que quiere ser escritor y te pide un consejo, ¿qué le dirías? En principio, a mí me decían algo que me daba mucha bronca, ¿no? Mis profesores a esa edad, cuando era adolescente, me decían, si quieres ser escritora, estudia cualquier cosa menos letras. Que por supuesto no le hice caso, pero porque te decían, porque si no uno está con toda esa cosa de la forma, del presente. Yo no creo no creo en eso, digo, yo le diría que se haga tiempo para escribir y que tome en serio eso, ¿no? Porque realmente es como te sentís vos. Vos podés decir, yo de tanto escribo, soy, no creértela. A veces yo lo reto a mi hijo que es ilustrador. Y él dice, decir que soy ilustrador es como profesionalizarme y creérmela. No, no es creértela, es ponerte en ese camino. Digo, si van a escribir, son escritores que pueden haber editado, no haber editado, haber publicado, no haber publicado. Digo, son escritores. Y creerse y hacer el camino. Mi primer libro, ¿sabes? A los 16 años con una amiga publicamos, fuimos a buscar un editor. Vendimos los libros por adelantado, dimos un vale que dice, y lo encontré el otro día, vale por un libro, no sé, y la firma nuestra, y le cobrábamos el libro por adelantado, y con esa plata fuimos y se lo llevamos al editor que nos entregó después impresos los libritos. Poemario Juvenil se llamaba, 16 años teníamos. Bueno, eso, materializarlo. El camino, sostenerlo, elegirlo, no perderlo de vista, ¿no? Porque viste que yo te digo, bueno, yo trabajé de esto, aquello, pero nunca perder de vista cuál es la esencia de uno. Así es. Graciela, como última pregunta, ¿una cuenta pendiente en tu vida? Cosas que dejo para la otra vida hay muchas, ¿viste? Como ser piloto, Buenísimo. volar aviones, sí. Qué sé yo, no sé, no lo sé, no sé, Bueno, pero hice todo, ya piloto es un gran dato. sí, hice todo lo que pude y realmente viví a full muchas cosas que agradezco realmente haber tenido la oportunidad. No es, muchas veces no es responsabilidad de uno, sino, bueno, esto de no tener miedo a algunas cosas. Tengo miedos tontos, porque le tengo miedo a los fantasmas, a las películas de terror. Cuando me venían contar cuentos de terror, le tengo miedo a esas cosas, pero no le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo. Hoy me subí a una escalera y mi hijo me dijo, ¿estás loca, mamá? Que
No, porque el tanque perdía y el señor que vino a arreglarlo no se atrevía y tenía miedo y yo me subí a la escalera, ¿no? Pero digo, no tengo miedo, no voy por la vida con miedo, pero eso me permite también, bueno, obviamente que cometí un montón de errores o hice cosas que, pero no desandaría tanto mi vida, la verdad que no. Y pendientes, qué sé yo, no sé qué haría. Es que por más que uno se lo propone, el tiempo nunca alcanza para hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Eh, no sé qué decirte. ¿Qué Bien, igual tendría pendiente? nos quedamos con esto de pilotear aviones. Te veo piloteando un avión y cuando aterrizás te pones a leer una de tus novelas. Yo lo veo bien como ese proyecto. Sí, y viajar, quizás yo viajé mucho también, me cansé de viajar, de Hermoso. viajes cortos y largos, pero sí, también eso lo hice. Pero mira, te voy a dar cosas así. Pilotear un avión, Sí. aprender a hacer queso casero, que lo debo porque aprendí a ordeñar, pero no a hacer queso. Y, no me gustaría morirme sin aprender a hacer el bordado Richelieu, que es Mira, dificilísimo, pero no, ¿en dónde voy a conseguir que alguien me enseñe eso? No lo sé. bueno, ojalá, Graciela, Ya, que ahí te- puedas cumplir tus deseos, ¿sí? Tus pendientes antes de morir, como bien decís. Desde acá, desde Agra Boletín Virtual, y desde lo personal, agradecerte por tu tiempo, por habernos permitido conocerte mejor y que nos cuentes sobre todo lo que has realizado en tu vida profesional y también como escritora, que sabemos que sos una escritora muy prolífera. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a vos. Antes de despedirte, sí, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros en la entrevista. Sí, Déjame sí. agradecer a quienes hacen posible también que nosotros tengamos este ciclo de entrevistas. Jessica Castaño, que es la que edita y nos deja hermosos, ¿sí? Para que podamos después estar en las redes Bueno, sociales y que todos puedan conocer tu historia. Carolina López Escondras y María Silvia Lacorosa, quienes conducen ABGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Y quien te habla, Gustavo Fulco, te agradece por tu tiempo, ¿sí? Y agradece a todos los que están del otro lado, y los espera la próxima semana para una nueva historia desde acá, desde Abra, Boletín Virtual. Gracias, Graciela. gracias a vos, gracias a ustedes y un especial saludo y cariño a Silvia La Coraza. Un beso grande, Graciela, y a todos los que están del otro lado, hasta la semana que viene con otra nueva historia de Abra, Boletín Virtual. Adiós. Adiós.